Bueno, ¿qué te pareció, Daniel? de la música. Subliminal. Es que es espectacular. Insisto, no podemos estar a la altura de la música. Pero bueno, vamos a intentarlo con Daniel Vicente Guisado y con Jaime Bordel, que, bueno, os voy a presentar muy rápidamente porque sois habituales. A ver, hay que silenciar los teléfonos. Daniel es el pichichi de número 0 de los invitados. Lo hemos mirado y cuarta vez que pasa por aquí. ¿Vale? Entonces, rápidamente, politólogo. Y yo creo que para centrarnos más en, además de pichichi de número 0, colabora en diversos medios. Creo que era en El Salto, no lo tengo ni apuntado. No sé si también en El Diario, pero en El Salto seguro. Y ha escrito sobre partidos comunistas del sur de Europa y ha vivido en Génova. Y no sé si ahí, bueno, ha colaborado en la Universidad de Génova. Me estoy tirando aquí un triple. Me imagino que llegaste a vivir allí un tiempo, ¿no? No irás solo de viaje y de visita rápida, ¿o qué? Nada, estuve solamente 24 horas. No, es broma. Sí, estuve un año viviendo y estudiando ahí. ¿Te imaginas? Sí, la verdad es que lo dije, vivió en Génova. A ver, si no viviste, bueno, visitaste el Cinque Terre, me imagino. Sí. Unas cuantas veces, díselo a Jaime, si no, ya estábamos hartos de hacer tour. Es que de hecho vivimos juntos, Dani y yo, en Génova. Amigo, ahí bueno. ahí se empezó a gestar todo esto. El amor. Ostras. Efectivamente. Bueno, pues nada, Jaime también vivió en Génova, me iba a tirar el mismo triple, menos mal. También es politólogo, pasó por aquí por número 0 pues para hablar de Chile, si no recuerdo mal. No sé si hay, decías que alguna otra... las dos de Chile, en el sí, las dos de Chile. Y en el post. Siempre con Edu, ya veis que soy un poco menos serio que él, pero bueno, vamos a intentar rascar un poco en lo que hay tras vuestro librazo, Salvini y Meloni, hijos de la misma rabia, o 2 puntos, no recuerdo, cómo la derecha radical conquistó la política italiana, que es de Apóstrofe Editorial y que no sé cómo repartisteis el trabajo. ¿Escribisteis uno Salvini y el otro Meloni o fue todo a 4 manos, como se suele decir? ¿Cómo hicisteis esto? Quizás en directo no tendremos que contarlo porque lo contamos en la intimidad, como en las presentaciones y tal del libro. Pero, a ver, teníamos una predilección clara cada uno. O sea, a mí, por ejemplo, cuando llegué a Italia lo que más me sorprendió fue la figura de Salvini. Por tanto, desde ese momento le empecé a seguir y a leer todo lo que hacía y a investigarle, etcétera. Y Salvini, o sea, y Jaime ha tenido un poco más de predilección por Meloni. Ahora bien, el libro está escrito a 4 manos, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, se repasó todo el estilo a 4 manos, etcétera. Bueno, se percibe también. No quiero dedicarle tampoco muchísimo tiempo a eso y meternos rápido en las bases históricas de todo lo que analizáis, pero bueno, le dije a Patricia, voy a tratar este asunto de la editorial, que veo que se lanzó también con un Berkami, no sé, ¿llegasteis a tener algo de feedback por parte de lectores previos que pusieron ahí su aportación al proyecto? ¿Os influyó de alguna manera a la hora de escribir alguna del feedback que os estaban dando los que participaron de él? ¿O vosotros hicisteis un proceso editorial como autores totalmente independiente y esto iba por otra vía? Bueno, es que el tema del Berkami, cuando le llega el libro a la gente, o sea, es como por así decirlo una manera de adelantar, de comprarlo por adelantado. Entonces, por así decirlo, los mecenas, que es como se llama la gente que colabora en Berkami, reciben el libro un poquito antes de que salga en librerías, etcétera, pero por así decirlo no influyen para nada en el proceso editorial porque lo que reciben es ya el libro impreso y editado. Entonces, en ese aspecto los mecenas no, pero sí que nosotros, pues evidentemente, con ciertas personas, compañeros de clase, amigos cercanos, etcétera, pues sí que se leyeron el libro y sí que nos hicieron algunas aportaciones y sí que cambió un poco el manuscrito. Esto previo luego al proceso editorial donde también pues se pulen y se matizan algunas cosas. Sí, yo por añadir simplemente, el Berkami es más como un circuito cerrado de promoción del libro, que creo que funciona bastante bien. Y también porque, bueno, pues no sabíamos cómo iba a funcionar o cómo iba a promocionarse el libro, porque también teníamos mucha vergüenza. Éramos, al final, es nuestro primer libro, éramos muy jóvenes y bueno, es una forma de... Ya te lo digo yo que sois. Desde que empezamos a escribirlo hasta ahora han pasado ya un poco de tiempo pero bueno. Eso es cierto, sí. Bueno, vamos a meternos en harina. Yo creo que
voy a intentar sacaros todo lo que pueda con lo de las bases históricas porque me parece súper interesante, pero quizá esa primera distinción teórica que además de leeros os he escuchado explicarlas muy bien, que hay un par de capitulillos por ahí subidos precisamente con Patricia Castro de un par de podcasts que si alguien quiere, una vez termine esta emisión, prohibido irse ahora mismo, si alguien quiere ahondar un poco más en lo que explican, pues además de comprarse el libro también los podéis escuchar, que está subido a Spotify, a iVoox también creo, y explicáis muy bien esa distinción que establecéis entre extrema derecha y derecha radical, que no es lo mismo, ¿verdad? Sí, o sea, vas tú o... Dale tú primero, Dani, si quieres. No, a ver, siempre lo decimos, es un poco más de formación profesional que otra cosa. Al final somos los dos politólogos y a pesar de que en nuestro día a día no vayamos dando collejas a la gente por usar un término u otro, sí que creíamos importante empezar el libro, digamos, marcando esta distinción, ¿no? Porque es cierto que en ciencias políticas, en el mundo académico, no es lo mismo, o mejor dicho, los términos importan muchísimo, ¿no? Rápidamente, hay tres términos generalmente utilizados con este tipo de formaciones o corrientes políticas. El primero es la de ultraderecha, que podemos entender como un término genérico más mediático, ¿no? Que puede identificarse con extrema derecha y con derecha radical, casi un término más periodístico. Y luego hay dos términos que sí que tienen connotaciones históricas, ideológicas, políticas, muy concretas y muy diferentes, que es el de extrema derecha y derecha radical. La extrema derecha creo que la podemos circunscribir más o menos hasta la década de los 60 del siglo pasado. Y son formaciones por lo general que viven de la nostalgia de regímenes autoritarios o dictatoriales, ¿no? Claramente ellos no te venden ningún tipo de película, ellos no les gusta la democracia y lo que quieren es sustituirla por un régimen dictatorial pasado o uno futuro, pero teniendo siempre los regímenes pasados dictatoriales como referentes. Son partidos que, por lo general, en nuestro entorno no superan el 5%, como por ejemplo el caso del Movimiento Social Italiano en Italia, que ahora hablamos un poco más de él, y que, como digo, pues lo que quieren es oponerse a la democracia. La derecha radical, sin embargo, empieza a surgir a partir de, sobre todo, el mayo del 68, cuando se dan cuenta que determinados conceptos o valores como la libertad, la democracia, están tan arraigados y tan interiorizados por parte de las sociedades occidentales que es imposible oponerse a ella y que lo que hay que hacer es, desde dentro de las mismas, subvertirlos. No cambiar, digamos, el significado, sino cambiar el significante de los mismos. Y es esto la derecha radical, ¿no? Son formaciones que empiezan a hablar de inmigración, empiezan a criticar digamos, el liberalismo democrático, los derechos de la mujer, ¿no? Empiezan a hablar más de términos de seguridad y empiezan a crecer mucho más. Y por lo tanto lo que ellos dicen es no nos oponemos a la democracia, al menos explícita o formalmente, sino que lo que queremos es subvertirla desde dentro. Aunque tampoco te lo digan, pero sí que una vez que se introducen en los centros de poder, empiezan a desmantelar ciertos check and balance, ciertos elementos fundacionales de la democracia, como pues la separación de poderes, etcétera. Y por completarte un poquito, vamos, como decía Dani, la elección del término de derecha radical es una toma de posición académica, sobre todo, de politólogos de formación. Y bueno, es una definición que cogemos de Casmude y Cristóbal Roira, que son dos de las personas que más han escrito sobre estos temas. Y fundamentalmente ellos establecen tres elementos como los definitorios de esta derecha radical populista, ¿vale? Que son el nativismo, el autoritarismo y el populismo. El nativismo sería pues la aplicación y la elaboración de un discurso que pone por encima, que privilegia al grupo nativo mayoritario, no necesariamente los nacionales, sino el grupo nativo mayoritario. Luego el autoritarismo sería, por así decirlo, la crítica o la oposición a las instituciones liberales, que normalmente este elemento pues suele incluir rasgos de punitivismo, de endurecimiento de los códigos penales, de mucho énfasis en el discurso de la delincuencia, la inmigración ilegal, el narcotráfico, etcétera. Esto pues varía un poco de las coordenadas de cada país, lo mismo que aquí en Europa pues es más con los ilegales que delinquen. Por ejemplo, en Chile, que estuvimos aquí hablándolo en número 0, ponía mucho énfasis José Antonio Cast, que también pertenece a la derecha radical populista, en el narcotráfico, porque allí pues sí que es un problema el tema del tráfico de drogas, etcétera.
Y luego, pues también este elemento autoritario incluye a veces críticas a los medios de comunicación, al Parlamento, a otros, pues como decía Dani, estos check and balance, estas instituciones que tratan de, que por así decirlo, ponen un freno para el poder ejecutivo. Y bueno, luego el tercer elemento es el populismo, que el populismo básicamente consiste en la elaboración de un discurso con dos campos antagónicos enfrentados, unos otros un ellos, que además en el caso de la derecha radical populista, pues suele tratarse entre este grupo nativo y los extranjeros, y luego, bueno, pues también dependiendo del grado de anticomunismo, antiizquierdismo en el país, pues suele incluir también a la izquierda, otros a lo mejor tienen un componente más elitista, como puede ser el caso de Hungría con George Soros y las élites liberales, etcétera. Esto, bueno, varía un poquito ya dependiendo de las coordenadas de cada país, pero estos tres elementos sí que se pueden extrapolar a un montón de casos de la derecha, de este tipo de partidos de derecha radical populista, y yo creo que, bueno, pues con todas las críticas y las diferentes posiciones que se puedan tener en el campo académico respecto a esto, la virtud innegable de la definición que utilizamos nosotros de derecha radical populista de Mude y de Rovira es que viaja muy bien, que es aplicable a muchísimos casos. Bueno, intentaré ir dando pasos si hay alguna pregunta interesante. Yo creo que esto, la que nos hace Llagos Pierre, que si no entiendo yo mal, debe ser Yagoba, que pasó por aquí también para hablar de la Comuna de París y demás, ya me dirá por aquí, por el chat. Si esto no es una táctica como la que utilizó el partido nazi en Alemania. Claro, no sé qué responderéis, pero que se opte por una de estas definiciones no quiere decir que una derecha radical no se pueda luego convertir en otra cosa, ¿no? En extrema derecha, en nazismo, etcétera. ¿Qué me decís? No, o sea, totalmente. A ver, lo que está explicando Jaime y lo que hemos estado comentando antes es como una definición de mínimos. O sea, necesitamos una definición con unos términos, unas características mínimas para a partir de ellas elaborar pues, un marco teórico o una tipología mucho más amplia. No se puede decir que únicamente hay un tipo de derecha radical o de ultraderechas, hay muchísimas, ¿no? Y cada vez hay más porque cada vez hay más matices y crecen más y tienen familias más extensas. Y por supuesto no quiere decir que una derecha radical que acepta las reglas de juego, porque yo creo que es muy difícil encontrar una derecha radical que en nuestro entorno te diga que no le gusta la democracia. Siempre intentará, digamos, utilizar subterfugios más discursivos, ¿no? Para presentarse como los auténticos demócratas. Esto quiere decir que no siguen estrategias del pasado que han acabado inexorablemente fatal. No, pueden usarlas. De hecho, el partido de Giorgia Meloni es un ejemplo de ello, ¿no? Es un partido que ahora mismo no creo que haya ningún tipo de duda de que es un de tipo de derecha radical populista o derecha radical como mínimo, pero que viene de unos orígenes claramente fascistas. Por lo tanto, eso no quiere decir que ahora, dentro de unos años o dentro de un tiempo, vuelva a cambiar de lado la moneda y vuelva a ser un partido con unas características mucho más similares al posfascismo. Dime. Sí, completamente de acuerdo. Yo la verdad que normalmente trato de evitar la comparación con la Alemania nazi, sobre todo porque además también da como demasiado miedo hacerla y bueno, pues yo creo que también vivimos en mundos muy distintos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, que si vamos al caso de Víctor Orbán, que es un ejemplo claro de derecha radical populista, sí que vemos cómo efectivamente, al igual que señalaba la pregunta, hay cierto intento un poco de subvertir determinados mecanismos democráticos, determinados contrapesos, determinadas instituciones, que su fin es que pongan freno al poder ejecutivo y bueno, y que hagan pues una democracia más completa. Y yo creo que ese fin está en casi todas. Lo que pasa es que, claro, la capacidad de poder llevarlo a cabo o no la tienen unos pocos, como ha tenido en el caso de Orbán, es por ahora de los pocos que ha podido hacerlo. La clave es la nostalgia. O sea, estas formaciones no utilizan la nostalgia como mecanismo o como trampolín para volver al pasado. Te están constantemente hablando quizás de elementos del pasado, pero no para proyectarse o retornar a él, sino para un futuro distinto, una Europa distinta, una Italia, una Francia distinta, más étnica, más nacional, lo que tú quieras, pero eso, el cambio de chip es cuando ellos se dan cuenta que la democracia, digamos, no se sustenta como otros regímenes sobre un tipo de legitimidad muy, muy concreta y que se puede romper, sino que se sustenta sobre dos patas importantísimas, que es la difusa y la específica, que es la economía y los valores. O sea, una democracia puede entrar en crisis económica, pero gracias a que se sostiene la segunda pata, la difusa,
la que la gente se cree y quiere la democracia, no cae. Los regímenes autoritarios no, los regímenes autoritarios cuando entran en crisis económicas muy importantes, en recesiones muy importantes, se resquebrajan poco a poco y pueden caer fácilmente, ¿no? Y hay un montón de estudios comparativos a los que me remito, y no soy ningún tipo de especialista, pero ellos se dan cuenta de ello, de que a los 50, 60 llevan ya 20 años luchando para intentar sustituir o derribar la democracia, pero que esta es muy, muy fuerte y lo que tienen que hacer es utilizar esa legitimidad difusa para intentar cambiar el significado de la democracia que todo el mundo interioriza, acepta y valora positivamente. Ahora esto está cambiando un poco y hay estudios que están intentando hacer experimentos de si las nuevas generaciones ya son mucho más críticas con la democracia y no lo ven con tan buenos ojos, pero bueno, esto es otro tema. Sí, es otro tema como también, bueno, que me imagino que la etiqueta radical aplica por cualquier espectro ideológico que cabría discutir la aceptación de la democracia de cualquier partido radical para intentar llevar adelante su programa dentro de esas normas y valiéndose de la legitimidad. Bueno, todo el mundo está aquí deseando que haya un debate teórico, pero yo vengo a hablar de historia. Así que nos vamos a meter un poco en esta parte que me pareció interesantísima de las fases históricas de las condiciones, ¿no?, que permiten este reforzamiento de la derecha radical. Primera parada, al término de la Segunda Guerra Mundial, esa Primera República Italiana y esa época larguísima que luego termina explotando en los años 90 con una democracia cristiana muy fuerte que participa de diferentes gobiernos, personajes conocidos como Andreotti, etc. En esta época a la que entiendo que incluso apelan en cierto sentido a su progreso económico, estos partidos de la derecha radical, en cierto sentido. ¿Qué pasó en esos 50 años prácticamente que tiene que ver con el derecho con el surgimiento de la derecha radical? ¿Qué queda de aquella época que influya todavía en lo que está pasando en el presente? Bueno, me parece que me voy a saltar de repente estos 50 años, pero lo que influye sobre todo es la caída, el cómo cae, el cómo cae esta Primera República en el surgimiento de estos partidos. Por empezar un poquito y por poner un poquito de contexto, a lo mejor quien tenga esta época un poco más difusa y luego si quieres continúas tú, Dani. La Primera República básicamente es el sistema que surge en Italia, el sistema político después de la Segunda Guerra Mundial y en el cual había dos grandes polos. Por un lado, el polo de gobierno, que era en donde estaba la democracia cristiana, que se le conocía como la Gran Ballena Blanca. Se le conocía como la Ballena Blanca porque básicamente no se movía del poder. La democracia cristiana estuvo gobernando tanto en solitario, tuvo una mayoría absoluta amplísima al principio, en una campaña en el año 48 donde hubo un grado de anticomunismo tremendo porque se pensaba que podía ganar el Partido Comunista, pero no lo hizo, ganó la democracia cristiana por un margen muy amplio. Y luego, aparte de estos gobiernos en solitario, pues también gobernó en una primera fase con pequeños partidos del centro y del centro derecha, y luego en una fase posterior gobernó con pequeños partidos del centro izquierda y con el Partido Socialista, hasta llegar en los años 80, donde incluso se llegó a formar lo que se llamó el Pentapartito, que era un gobierno muy amplio que abarcaba el Partido Socialista, el Partido Republicano y a otros partidos más pequeños con el Partido Liberal o el Partido Socialdemócrata. Entonces, tenemos por un lado este gran polo de gobierno dominado por la democracia cristiana y luego por otro lado tenemos el polo de los excluidos del gobierno, en el que estaba por un lado el Partido Comunista Italiano y en el que estaba por otro lado el Movimiento Social Italiano. El Partido Comunista Italiano, luego hablaremos seguramente un poquillo más de él, pero tampoco requiere mucha presentación. El Partido Comunista más importante de la Europa occidental, un auténtico partido de masas. Bueno, Italia en aquel momento era un sistema político con partidos de masas. También la democracia cristiana tenía mucho arraigo territorial, también tenía acción en muchísimos ámbitos, como el mundo sindical, el mundo editorial, etc. Pero vamos, el Partido Comunista tenía su propio periódico, tenía su propia editorial, tenía un sindicato. Es decir, era un partido que iba mucho más allá de un partido al que se vota una vez cada 4 años. Estaba muy presente en la
en la vida de la gente, incluso las propias fiestas del Partido Comunista, las fiestas del UNITA se llamaban, eran eventos populares donde acudía muchísima gente, hasta que incluso no era afiliada, con lo cual estamos hablando de un partido con muchísima presencia y con muchísimo arraigo. Y luego, por otro lado, en este pueblo excluido de gobierno, está el Movimiento Social Italiano, que el Movimiento Social Italiano es un partido que es fundado directamente por partidarios del régimen de Mussolini y por incluso exfuncionarios de la República de Salò, que es el régimen de ocupación que hay en Italia del año 43 al 45 y que lucha contra los aliados en los finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este sistema político, que se mantiene prácticamente inamovible, cambian un poco los equilibrios de fuerzas, pero los actores se mantienen todos, va desde el año 46 hasta los años 90, donde cae con estrépito debido a unos escándalos de corrupción que eran los que comentaba antes, que son la principal causa de todo lo que viene después, conocido en el mundo periodístico como Tangentopoli. Y ya si quieres, Dani, continúas un poquillo con Tangentopoli. Que tangente, un incisillo, es soborno, ¿no? O mordida o algo así. Sí, Pues soborno. Sí, soborno, mordida. Sí, o sea, es como la ciudad de las mordidas, sí. La ciudad de los la sobornos. corrupción. Nada, o sea, básicamente es eso. O sea, hay un politólogo que cualquiera que haya estudiado un poco de política conoce, porque es seguramente más famoso, que es Giovanni Sartori, que lo que define cómo define al sistema político o de partido, mejor dicho, italiano, es de pluralismo polarizado. Sí. Que esto que quiere decir es que es un sistema con muchas formaciones, muchas corrientes políticas e ideológicas que tienen su representación, porque hay una característica de proporcionalidad muy, muy importante en Italia, en este caso, y que además tiene ciertas características tanto sistémicas como antisistémicas. Es decir, no solamente importa la ideología o las formaciones, sino que también importa quién se opone al sistema y quién representa el sistema. Y esto está bien si hay alternancia. Si hay alternancia, pues bueno, están 4 o 8 años, un partido que representa unos valores, una visión de sociedad determinada, y cuando termina viene otro y la remodela, etcétera, ¿no? Que es básicamente pues, un bipartidismo de toda la vida, un bipolarismo. El problema del bipolarismo italiano es que no tiene alternancia. Entonces, cuando llevas 10, 20, 30, 40 años gobernado, no por las mismas personas, porque van cambiando muchos presidentes del gobierno, muchos presidentes de la República, pero sí por una misma familia, porque creo que era Aldo Moro quien lo decía, ¿no? Que la democracia cristiana era una gran familia, casi con tintes mafiosos. Claro, lo que ocurre es que se va degenerando el sistema, ¿no? Y al final, pues la gente que nace en los 40, que gobierna en los 40, no tiene esa pulcritud de los que gobiernan en los 80. Y esa falta de alternancia acaba estallando, como ha dicho Jaime, en Tangentopoli, que es básicamente un macro proceso judicial, donde pequeños jueces y fiscales van tirando de un hilo y no se lo creen ni ellos, porque lo que se dan cuenta es que la corrupción no son casos aislados, no son manzanas podridas, sino que la corrupción es un sistema de gobierno. Poco a poco en Italia la corrupción se ha establecido como un sistema propio de gobierno y ha sustituido prácticamente a la política. Entonces, la política y la corrupción van de la mano, se vinculan muy fuerte en los años 80, donde, por ejemplo, surge la Liga Norte, y acaba estallando no sé si en el 90, entre el 89 y el 92 es cuando todo empieza a estallar poco a poco. ¿Cuál es la principal consecuencia? La principal consecuencia es Berlusconi, que debido al estallido de la democracia cristiana, que no era un partido de derechas, o sea, escucho un ruido muy fuerte, no sé si soy yo. Sí, no lo sé, pero sí que se oye. Hay una especie de ventilador gigante de fondo, no sé quién será, pero bueno. Yo no tengo aire acondicionado en casa, así que yo no soy. Creo que Jaime, porque tiene el micro muy alto, así que a lo mejor puede ser, vale, sí. ya está. Puede ser. Vale. Muy rápidamente, ya acabo. No, tranquilo. La eclosión de la democracia cristiana, que repito, que esto es muy importante, no era un partido de derechas, o sea, decir que es un partido de derechas o de centro derecha, yo creo que simplificar muchísimo la realidad. Era, como dice Jaime, una gran ballena que aglutinaba un montonazo de corrientes y de personas distintas, de distinta procedencia, católicos, progresistas, conservadores, de derechas, etc. Cuando esa ballena blanca eclosiona, es cuando, digamos, se genera el fertilizante adecuado para que líderes populistas que
digamos, trabajan con una imbricación de la televisión, de lo mediático, surjan. Y cuando estalla esto es cuando surge Berlusconi, cuando Umberto Bossi, líder de la Liga Norte, también empieza a surgir. Algunos de los herederos o de los antecesores de Giorgia Meloni también. Salvini empieza a criarse, a socializarse políticamente en esa época, Matteo Renzi. Entonces, todo lo que ocurre en los 90 con Tangentopoli, con ese paso de la Primera a la Segunda República, que no es tal porque el sistema político y la Constitución sigue siendo el mismo, es, digamos, las causas de todo lo que estamos viviendo hoy, de ese resentimiento que todavía sigue en el aire italiano y que cada X tiempo llega una persona que suelen ser líderes populistas o tecnócratas y lo que hacen es gestionar esas partículas de resentimiento y llegar al poder. Y así va avanzando la política italiana, esa que se trata de imitar a veces, pero que, como bien decía la frase famosa, no recuerdo de quién era, no se puede hacer sin italianos. No sé si lo llego a decir, no me voy a equivocar, pero alguien lo había dicho, no me acuerdo quién era, que no se puede hacer política como los italianos sin tener italianos como ciudadanos. Este reseteo me parece algo propio de Italia, ¿no? En plan, bueno, esto a tomar por saco todos estos partidos, que entren otros nuevos y a ver cómo volvemos a montar esto, intentando que no se desmonte el edificio político que nos hemos dado. Mencionabais también, además de Berlusconi, que es nuestra siguiente gran parada, ya creo que hay que abrir el melón del bueno de Berlusconi, esta figura que viene de un éxito futbolístico, que en realidad es muy importante, ¿no?, para su imagen de gestor y de señor hecho a sí mismo, etcétera. Y es verdad que si vives allí, y yo además pillé una época todavía de Berlusconi, esa cierta admiración de yo querría ser como él, que en Italia funcionaba y funcionaba mucho, ¿no? Ese señor de que lo pasa bien, él se lo pasa bien, él es feliz, le va todo bien, gana y van a por él. Eso quiero que me lo comentéis. Y me parece súper interesante otra cuestión, que es este movimiento del Partido Comunista que cambia para por fin coger réditos, ¿no?, de todo eso que está estallando a su alrededor, y en la mejor tradición comunista no rasca nada y se come los mocos. Y vienen otros y les roban esa labor de zapa que habían hecho y no se llevan el premio a casa. ¿Cómo fue toda esa época? Bueno, pues por empezar con Berlusconi, yo creo que has dado con una de las claves cuando mencionabas lo de la imagen del hombre de éxito. Porque verdaderamente él en esa época crece gracias a eso, porque verdaderamente Berlusconi supone un cambio de paradigma enorme en muchísimos aspectos. Ya, por ejemplo, en el modo de hacer política. Se venía eso, de una política de masas, de una política muy anclada, por así decirlo, al mitin y a una campaña más pues de aquella época. Y Berlusconi, por ejemplo, es el que introduce la televisión en la política. Lo mismo que, por ejemplo, quizás Matteo Salvini sea el que haya introducido el Instagram y la actividad frenética en las redes sociales de subir 20 publicaciones al día. El que lo haya introducido ahora, Berlusconi en aquella época fue el que introdujo la tele. Y él efectivamente, como señalabas, se presenta como una persona de éxito, como un tío que, a pesar de que era amigo de Bettino Craxi, una de las personas que peor salió paradas de todos los escándalos de Tangentopoli, que acabó yéndose a Túnez, huyé prófugo de la justicia porque le iban a meter en la cárcel. A pesar de que eran íntimos amigos, de hecho ahora mismo no recuerdo si Berlusconi es padrino de una hija de Craxi o Craxi de una de Berlusconi. Ahora mismo no lo recuerdo, pero... Partido Socialista Italiano. O sea, Partido Socialista Italiano. Lo que pasa es que era un Partido Socialista muy particular, claro, el italiano, que tenía bastante poco de socialista por aquella época. Más de partido que de socialista. Efectivamente. Y más de italiano que de partido y que de socialista. Y bueno, a pesar de... pues bueno, de esas conexiones que tenía con el poder político de la Primera República, Silvio Berlusconi, él consigue presentarse como una persona ajena a los partidos, como un triunfador de la empresa privada, que además de ser presidente del Milán, tiene también una agencia de publicidad, etcétera, y que es un ejemplo de triunfador. Y además, como decías, pues bueno, pues con ese carácter que tiene Berlusconi, que hoy nos parece misógino y estridente, pero bueno, que a determinada gente, y sobre todo, bueno, pues hace 25 años, por muchos sectores se veía como, pues hasta como simpático. Y él verdaderamente aprovecha un momento en el que, como decíamos antes, se ha derrumbado todo, y ya no es que solo se haya derrumbado la democracia cristiana por los casos de corrupción, sino que es que el Partido Comunista Italiano también se derrumba, se mete en un proceso de transformación
que acaba en la formación, por un lado, del Partido Democrático de Sinistra, que es un partido de izquierda algo más moderada, que trata de quitarse de encima el estigma comunista para gobernar. Y luego, por otro lado, Rifondazione Comunista, que en español es Refundación Comunista, y que es un partido que, por así decirlo, sí que conserva y continúa la tradición del comunismo italiano y que se niega a claudicar y a renunciar como sí que hizo el sector del PC, que se transformó luego en el Partido Democrático de Sinistra. Es que la clave es eso, la clave es que todos quieren cazar la ballena cuando ésta muere. Entonces, tanto los comunistas como Berlusconi o los herederos de la democracia cristiana, todos quieren repartirse y todos quieren hacerse con la herencia que ha dejado la democracia cristiana. Un partido que llegaba a los 30 y mucho, 40% del voto, era un plato muy jugoso para todos. Entonces, rápidamente, los comunistas, porque los comunistas, si bien es cierto que el proceso Manipulite y Tangentopoli y todo esto de la corrupción no les toca directamente o no tanto como a los demás, o sea, es el único partido que sale más o menos indemne, sí que es cierto que les toca otra cosa, que es mucho más profundo, casi identitario, que es la caída del muro de Berlín. Claro. Entonces, cuando el muro de Berlín cae, la Unión Soviética se desintegra, ellos ven tanto la oportunidad como la debilidad de o nos transformamos o nos vamos a comer los mocos, por decirlo rápidamente, ¿no? Y esto genera rupturas, entonces digamos que todo se viene abajo y todos se quieren repartir el pastel más grande de la democracia cristiana. El problema es que Berlusconi, si bien es cierto que tiene la coyuntura de crisis política a su favor y también los medios de comunicación y una cantidad ingente de dinero y de contactos, le falta implementación. Le falta implantación territorial. Y aquí está, yo creo que lo comentamos en el libro, tanto Jaime como yo, aquí está el germen más importante de todo, que es la normalización de tanto la opción postfascista como de la opción que quería en su momento, quería desligarse, separarse de Italia, que era de la Liga Norte. Porque si bien es cierto que tiene la plataforma mediática Berlusconi, no tiene esa implantación que le pueden dar tanto en el norte, la Liga Norte, como en el sur. En ese momento creo recordar que todavía Alianza Nacional, que eran los herederos del movimiento social italiano, que eran los herederos del fascismo italiano. Entonces, como estos dos partidos sí que tienen fuerte vinculación territorial, tienen muchos militantes, tienen una vigorosidad importante, Berlusconi se ve obligado a apoyarse en ambos partidos para presentarse a las elecciones generales, después pactar con ellos para llegar al gobierno. Entonces es indirectamente una normalización de la opción postfascista y de la opción etno-regionalista, con tintes xenófobos, con tintes populistas, con tintes anti-establishment. Ha vuelto el ventilador, no sé si te fijas, que te está... Cada vez que hablo yo. Te está puenteando son los hackers rusos, que vienen a por número 0. Es un momento muy loco y en el que, a pesar de la caída del muro, el fantasma del comunismo sigue funcionando electoralmente, ¿verdad? Sí, completamente. Berlusconi lo explota. Estás muy alto. Si lo puedes bajar un poquito, no sé si lo puedes hacer. Pues espérate, voy a ver. Sí, por aquí. El comunismo era el aglutinador. O sea, es como mejor, que, digamos, sí. Vale, perfecto. Dale, Jaime. No, nada de eso, que efectivamente que Berlusconi utiliza muchísimo el elemento anticomunista, lo utiliza mucho. Y luego me parece fundamental, aparte del elemento comunista, lo que señala Dani, porque, a ver, el elemento comunista es algo más en clave de campaña electoral, tal, y que sí que es importante, pero yo creo que la gran clave está en las elecciones regionales y municipales de 1993, que ahí Berlusconi todavía no se ha presentado. Y Berlusconi en aquel momento ve cómo está el panorama, son unas elecciones raras, porque acaban de ser los sucesos de Tangentopoli, la democracia cristiana está en horas bajas, y él ve que en el norte, la Liga Norte de Umberto Bossi, este partido etnorregionalista con tintes de derecha radical, arrasa en el norte, y él ve como en el sur el todavía movimiento social italiano, que no era Alianza, que Alianza el movimiento social italiano se transforma en Alianza Nacional en el año 95. En aquel momento era el movimiento social italiano, el partido con las siglas que fundaron los herederos de Benito Mussolini en los años 40,
el que obtiene unos resultados en el sur excelentes. Son a 2 vueltas las municipales italianas y ellos pasan a segunda vuelta tanto en Roma, que pasa Gianfranco Fini, el por aquel entonces líder del movimiento social italiano, como en Nápoles Alessandra Mussolini, nieta del dictador, nieta del duce. Y pasa a la segunda vuelta, que la pierde con el candidato del centro izquierda, pero que obtiene un 40 y pico por ciento, 40. Yo creo que, si no me bailan las cifras, juraría que Fini obtiene un 48 y ella un 46, algo así, que es una cantidad muy, muy, muy considerable. Y entonces aquí Berlusconi ve claramente decir, vale, yo puedo tener la imagen, puedo tener a Publitalia, que me diseñe, que es la agencia de publicidad que era propiedad suya, que me puede diseñar una campaña buena, que me puede ayudar a crecer, tengo también la televisión, los medios de comunicación, etcétera, pero necesito un poquito más de estructura, necesito un partido, necesito apoyarme en algo un poquito más sólido, por así decirlo. Y él en aquel momento se da cuenta que va a necesitar en el norte a la Liga Nord, y en el sur al movimiento social italiano. Y este es un momento muy, muy clave porque, bueno, ahora que estamos hablando en España de si pues la derecha radical de Vox entrará al gobierno, etcétera, vemos que en Italia verdaderamente ellos han tenido ministerios desde el año 94. Claro. Y que comentábamos justo antes de empezar la conexión, Dani, que siempre, de una manera u otra, siempre han estado ahí. Es decir, final de la Segunda Guerra Mundial, y no quiero ir muy para atrás, ya vamos a los 90 otra vez. No desaparecen, simplemente van cambiando de siglas, tal, y de repente los mete Mussolini, es decir, Berlusconi los mete en Roma, pero a los despachos. Esto es bastante alucinante, ¿no? Pensándolo fríamente. Sí, por la correlación de debilidades, ¿no? De la que hablaba Montalbán, que Berlusconi necesita un partido, quiere el suyo propio, pero necesita un partido para implantarse territorialmente, porque él al final pues tiene la cara, tiene el discurso, tiene los medios, tiene el dinero, tiene los contactos, pero al final no es un como a veces se conoce, ¿no? Como un partido empresarial, es un instant party que rompe con las estructuras y con las características de los partidos de masas de antaño, pero él necesita todavía los partidos de masa. Entonces es la única forma que tiene de apoyarse con aquellos que llevan 50 años no solamente oponiéndose a la democracia, sino también oponiéndose a todos los partidos, entre ellos el Partido Socialista Italiano, con el que tiene tan buenos vínculos Berlusconi, y también con la democracia cristiana, que es con la que quiere hacerse la herencia Berlusconi. Así que ahí está la contradicción y ahí está uno de los gérmenes de que hoy en día pues tengamos a Matteo Salvini y a Giorgia Meloni coreándose por el poder. Sí, y por añadir una cosita más, también hay que tener en cuenta que a nivel ideológico, que esto es algo que se conoce bastante poco. Yo, de hecho, mismamente, que sigo política italiana, lo descubrí leyendo más y profundizando más sobre el tema en el proceso de elaboración del libro, es que el primer Berlusconi es distinto del Berlusconi posterior. Total. El primer Berlusconi trata de... Claro, es que nosotros, pues en esto... Yo, claro, cuando Berlusconi se presenta por primera vez a las elecciones ni había nacido, con lo cual, claro, pues al final es una época que te pilla un poco más al final y que más alejada, y que solamente conoces el Berlusconi al final. Pero el primer Berlusconi, él pretendía ocupar el espacio del pentapartito de Italia. Es decir, Berlusconi, por ejemplo, a determinados sectores votantes democristianos no les gustaba, porque pues gente que era más religiosa, etcétera, veían a una persona como Berlusconi pues como una especie de libertino. Un libertino, totalmente. Claro, entonces ese elemento, había determinados sectores del electorado más conservador donde él no cuajaba. Y entonces él, de primeras, trata de ocupar el espacio del pentapartito, con lo cual le sobra espacio a su derecha, que sí, al que sí es capaz de llegar el movimiento social italiano, Gianfranco Fini, que luego se transformará en la Alianza Nacional, y la liga de Umberto Bossi en aquel entonces. Y sobre esto, la verdad que hay un artículo académico súper bueno de Jorge del Palacio, que nos hace el prólogo del libro, que fue profesor nuestro, que habla de cómo la transición del primer Berlusconi al segundo, y cómo cuando se funda el Pueblo de la Libertad, que es una plataforma que une al partido de Berlusconi con Alianza Nacional en los años 2000, se produce un cambio de un Berlusconi que trata de evolucionar desde este espacio un poco más de derecha liberal hacia una derecha más conservadora, y como su proyecto con el Pueblo de la Libertad, que no dura mucho, pero que hagan unas elecciones con un margen muy amplio, trata de crear una especie de gran partido conservador en Italia. Y hay el artículo es muy bueno porque
comenta cómo se ven los propios programas y el propio discurso, cómo determinados elementos pues, respecto a religión, costumbres, etcétera, y hasta incluso aborto u otros temas, hay una toma de posición por parte de Berlusconi hacia posturas más conservadoras en las que en un inicio no se encontraba tan allí, sino que se encontraba en otras coordenadas un poquito distintas. Aquí tengo una pregunta, porque ya en tiempos del segundo Berlusconi es cuando personalmente yo viví un año en Italia, que comentaba antes, no sé si ya estabas tú en la conexión, Jaime, que yo estuve en Trieste, que además luego lo mencionaremos necesariamente, y que es una ciudad espiritualmente muy importante para la extrema derecha italiana, ¿no? Por toda la cuestión del irredentismo, la victoria mutilada de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Gabriele D'Annunzio, y como un lugar muy espiritual y que ya mencionaremos luego otra vez. Pero, y esto es una pregunta que me acaba de surgir y no tengo ni idea de la respuesta y por eso os la hago a ver qué os parece a vosotros. Se va hacia valores conservadores, pero quizá mediáticamente está trabajando en otras direcciones. No digo Berlusconi, pero su grupo mediático, porque para mí una cosa esencial de todo lo que ha pasado a nivel político y que mucho viene, por ejemplo, a España desde Italia, cuando los medios de Berlusconi entran también, bueno, el grupo de Berlusconi entra en España, que es el infoentretenimiento, ¿no? Berlusconi también son las mamachicho y son, y son las tertulias futbolísticas con mujeres despampanantes cosificadas y toda esta telegenia que ahora vemos pues en La Sexta Noche o en cualquier tertulia política con una tensión y una polarización y ahí está yendo hacia esta derecha radical muchísimo más moderna, a la vez que se está yendo en lo político hacia opciones conservadoras, creo. No lo sé qué me diréis sobre esta reflexión. Pero ahí hay un elemento, Víctor, y es que, claro, a pesar de que Italia pase una primera a una segunda república, que como digo, no es tal, pero se denomina así, uno de los males de esa primera república la sigue arrastrando la segunda, y es la gran proliferación de formaciones, de partidos políticos, muchos de ellos muy minúsculos, pero que pueden acabar condicionando la política italiana enormemente, que todavía hoy arrastra el país. Entonces, cuando llega cierto momento, que es en el 2006, 2007, 2008, sino que Jaime me corrija, Berlusconi siente la necesidad de ser más europeos y menos italianos. En el sentido de, yo creo que está mirando también un poco a España, en ese momento también está mirando a Aznar, y él lo que quiere es crear el gran partido popular italiano. Un gran partido que abarca desde el centro derecha hasta las opciones más conservadoras, para, digamos, moldear el sistema de partidos italiano y que pase de ser un sistema condicionado por 4 o 5 formaciones muy pequeñas que pueden derribar incluso gobiernos italianos a un país mucho más estable. No se atreve a proponer un cambio de reforma constitucional como luego hace Matteo Renzi y acaba con él, porque sabe que es muy importante, porque es como el Duomo de Milán, la constitución italiana. Pero sí que lo que quiere es cambiar el sistema de partidos y lo intenta con la formación del Pueblo de la Libertad, que luego además la izquierda también intentará replicar con el Partido Democrático. Entonces, cuando la izquierda lo intenta replicar, o no sé si es justo antes, porque me parece que coinciden más o menos en la época de eso, del 2008. Es antes del Partido Democrático, creo. Es antes, pues mira, sí. me lo pones mejor. No recordaba cuál era, porque es justo en los meses, meses o ese año del 2008. Cuando el Partido Democrático se forma, o ya están en los primeros coletazos de formación, se forma con antiguos comunistas y con antiguos democristianos progresistas. Entonces, digamos que ese apretujamiento de la línea ideológica de italiana también se ve como una oportunidad para Berlusconi de, bueno, pues me estáis dejando espacio, voy a formar yo un grandísimo polo conservador, que además tiene dos patas, como dices tú, la pata mediática, que es la que ya lleva 10 años imbricada en el país, que es la liberal, aquí vamos a enseñar a chicas cortas de ropa en la televisión y vamos a meter contenido político muy subliminal, muy implícito, pero que a mí me interese, con una pata mucho más política, que es yo quiero ser el grandísimo partido de centro derecha, que a diferencia de la democracia cristiana únicamente se componga con patas o con partes eminentemente de derecha, sino tanto de centrista, podríamos decir. Bueno, yo he cumplido con mi amenaza de gastar muchísimo tiempo antes de llegar a
los protagonistas del libro. Lo más gracioso es que en nuestro libro no hablamos de casi de... Ya, todo. no es culpa solo, lo iba a decir, también es culpa vuestra. Yo doy Bueno, si la gente se lo compra. Eso lo iba a decir ahora tal cual, ¿eh? Digo, oye, que ahora vamos a hablar un poco de ellos, pero que si queréis ahondar en sus figuras y todo lo demás, pues mira, que no lo vamos a destripar todo aquí. Nada, una mención muy rápida, insisto, que se lo dije antes a Jaime cuando saliste un momento de la llamada, Daniel, pero qué portadón tiene vuestro libro, lo puso antes Edu, que es que me parece genial, ¿no? Porque faltan ahí Rómulo y Remo amamantándose de Luperca, ¿no? Evidentemente, Salvini y Meloni, que en todo esto que hemos hablado, sobre todo esto último, estaban, entrando en política, politizándose con unas trayectorias muy longevas, desde, en el caso especialmente quizá de Meloni, pero bueno, también Salvini, y que van medrando en esta selva absolutamente caótica que es la política italiana y que desde luego si hay un poco de selección natural de los políticos italianos hay que ser un máquinas para resistir y llegar a las copas de los árboles y llegar a ver un poco de luz. Entonces, no sé quién quiere empezar y por cuál queréis empezar a hacer una pequeña semblanza, porque tampoco podemos dedicarle tanto tiempo a cada figura. Ahí insisto que a la gente que le interese que apoquine y que pase por casa, que ya están todas las librerías, y luego hacemos unas conclusiones. Si queréis, por Salvini quizá, ¿no? Cronológicamente antes, no sé, lo que vosotros me digáis. Salvini directamente. ¿De dónde viene? ¿Dónde está ahora mismo? ¿A dónde creéis que va? Bueno, eso lo dejamos para el final. ¿De dónde viene y cómo lo veis? A ver, tanto Meloni como Salvini son hijos, o sea, no quiero usar el título del libro, pero sí que son hijos de la misma rabia, de la misma coyuntura política que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? De esos años 80, 90, en los que la política vive una deslegitimación absoluta, ¿no? Y en el caso de Salvini, Salvini es curioso porque luego Jaime profundizará en ello, pero Salvini nunca ha cambiado de partido. Ha cambiado de ideas muchísimas veces y uno de sus principales motivos por los que esté descabalgado del poder es una de ellas, pero de partido nunca ha cambiado. Él siempre cuenta en las entrevistas así un poco más personales que él empieza a socializarse políticamente con dos momentos clave, que es la deslegitimación, la corrupción de la política, que afecta a todos los partidos menos a la Lega Norte, y la llegada de inmigrantes al norte de Italia. El norte de Italia que es muy próspero, ¿no? A diferencia del sur del país. Entonces, son estos dos elementos los que le marcan. Y Salvini, como has estado comentando, tiene mérito porque, si no recuerdo mal, ha sido concejal, ha sido secretario federal de Juventudes del partido, ha sido eurodiputado hasta en 3 ocasiones, ha sido diputado, ha sido del Parlamento italiano, ha sido senador, ha sido vicepresidente del gobierno, vicepresidente del Consejo, ha sido ministro de Interior y alguna que otra cosa más que no recuerdo, pero cargos menores, pero también ha sido. Y todos además de una cronología ascendente. Y además otra peculiaridad sobre la que hablamos un poco más en profundidad en el libro es que Salvini surge con tintes progresistas. ¿Quién lo diría? Esto no significa que sea de izquierdas en un momento de su juventud, pero es cierto que cuando es elegido concejal de Milán, una de sus principales causas, o de las principales y primeras causas políticas, es la defensa de la permanencia de un centro social muy importante y antifascista, que es el Leoncavallo, que todavía existe simbología en la ciudad para quien pase por la periferia de Milán, y que es eso, un hogar, un centro social antifascista, católico, etc. Y él lucha por evitar su cierre. En el 97, cuando lleva poquitos años de concejal de la Liga Norte, se presenta por las listas de los comunistas padanos a una suerte de teatrillo de parlamento imaginario que convoca a Umberto Bossi para escenificar la secesión de la Padania, que es la región del norte de Italia, de este mismo país. Pero aquí se quedan ya... Pasó por la izquierda del comunismo y sí. Es periodista. Atención a los paralelismos, ¿eh? Sigue. Sí, ahí sí, lo dejo. Exactamente. Sí, también tiene experiencias de periodista, en la radio, en periódicos. Además, tiene una forma de hablar muy peculiar que yo creo que como que va siempre al titular y desde el titular empieza a desarrollar, ¿no? Yo creo que sí que tiene ese eje periodístico.
Y este Salvini es una persona que intenta construir una imagen de campechano, creo que lo consigue hasta hace bien poco, lo ha conseguido, de una persona, pues eso, que va a la ciudad X y se viste con la típica camiseta de yo estuve en la ciudad, ¿no? Como lo de yo estuve en Benidorm, pues él lo hace igual, pero constantemente, no solamente en campaña, sino día a día, semana a semana. Es muy folclórico, le encanta comer cosas de las regiones a las que acude, fotografiarse, hablar de ellas. Casi habla más de cualquier cosa que no es de política que de la política misma. Y es una persona que sus años de esplendor coinciden con los años de Matteo Renzi, que es, digamos, una figura florentina, muy técnica, muy de gestión, ¿no? Es una figura que podéis hacer otro libro con ese señor, ¿eh? Porque, sí, madre mía, es que hay Matteo demasiadas Renzi. y ya no tiene tanto interés, pero sí que es una figura que ha despertado muchísima tanto animadversión como valoraciones positivas. Uy, se me acaba de quedar sin batería los casos, perdón. Y nada, yo creo que es la presentación de Salvini. Ahora si queréis entramos un poco más. Vale, no sé si nos oyes sin batería, pero hay una palabra que creo que merece la pena mencionar con Salvini, que es él es una bestia mediática, pero tenía detrás una bestia mediática, que es como muy interesante, ¿no? Explicándonos un poco qué era eso, porque creo que explica mucho de su figura y de cómo se ha manejado su trayectoria. ¿Dani? Sí, a ver, la bestia. Yo creo que esto es muy, muy fácil de decir, ¿no? Parece casi de perogrullo decirlo en 2022, pero vamos a intentar hacer un trabajo de abstracción e imaginarnos que estamos en el 2011-2012, ¿vale? En Italia. En esa época la tecnopolítica, si bien existe, es principalmente en el mundo anglosajón. Las encuestas se hacen, pero digamos que el trabajo más de cirugía, ¿no? En los datos pequeños, los microdatos, el big data, y construir campañas políticas y partidos políticos o figuras políticas en base a los datos, en ese momento era muy extraño. O sea, pero bastante extraño. Repito, intentemos pensar cómo era España en el 2010-2011. Sí. Entonces Salvini se centra muchísimo o se fija mucho pues en el mundo anglosajón y ve que están haciendo cosas con datos muy potentes. Y él lo que hace es atraer a aquellas personas que conoció en su época periodística en la radio y en el periódico y atraerlas y bueno, pues, a rejuntarlas en el partido. Y lo que crean es la bestia, que la bestia es un conglomerado compuesto por filósofos, por gente, por expertos de marketing, politólogos, sociólogos, había incluso algún que otro poeta en las primeras fases, poetas o novelistas, y los pone a trabajar. Es muy italiano también eso, ¿eh? Hay que meter hay que tener artistas. En el grupo de análisis de datos hay que tener un artista. Perdón. Y les dice básicamente, poneos a picar piedra, que picar piedra es descargar y analizar un montón de datos. Y constantemente la bestia lo que hace es diariamente analizar titulares de prensa, qué se está hablando en la televisión, para, en la medida de lo posible, intentar surfear esas contradicciones para posicionarte siempre en la opinión mayoritaria y desde ese posicionamiento intentar subvertirlo, ¿no? ¿Qué se está hablando hoy? Bueno, pues hoy se está hablando muchísimo de una violación que ha cometido un somalí en esa ciudad. Bueno, pues de ese acontecimiento que es más provincial que nacional, lo que hace Salvini es nacionalizarlo y aprovechar ese ejemplo concreto muy minoritario, muy poco representativo o significativo para pues, colar su mensaje de seguridad, ¿no? Su mensaje securitario. Y así lo hace constantemente y diariamente, de tal forma que su nombre en un primer momento empieza a estar vinculado a el payaso que dice tonterías, que dice que Italia tiene que salir de la Unión Europea, que dice bueno, pues que el dinero que viene de que la Unión Europea no roba dinero y ese dinero se utiliza para introducir a inmigrantes ilegales o de bandas criminales de Argelia, de Líbano, etcétera, para que violen a nuestras niñas. Pasa del payaso a una persona que está constantemente en todos los medios de comunicación diciendo payasadas, pero que cada vez empieza a recoger más apoyo, más y más apoyo. Y hay un ejemplo, y ya acabo con esto, que es con un ministerio que surge por primera vez en el 2013 con Enrico Letta, el que ahora es líder del Partido Democrático, que es un ministerio que tiene como principal función la integración de las distintas etnias, de las distintas nacionalidades del país, que además está encabezado por una mujer negra.
Entonces, Salvini convierte a la ministra de Integración digamos, en la diana de todos sus ataques. Llega un momento incluso en el que organizan en un debate tipo al Rojo Vivo o a un debate así que tenemos aquí en España, organizan un debate con la ministra Salvini al que acude la propia familia de la ministra. Entonces, todo empieza a recobrar, digamos, a tener una capa de melodramático, de culebrón, que Salvini aprovecha para ridiculizar, ¿no? Por ejemplo, dice que la principal función del Ministerio de Integración es la desintegración. Empieza a tener como pequeños gags, pequeños chistes de muy mal gusto, que empiezan a calar. Entonces, ahí es cuando él se da cuenta de que lo importante es que hablen de ti. Da igual que te tachen de bufón, que te tachen de xenófobo, de racista, de fascista, pero lo importante es que hablen de ti. Porque ha pasado de ser una persona que no conocía absolutamente nadie a, en pocos años, postularse y finalmente conseguir hacerse con las riendas del partido y modificarlo absolutamente. Sí, porque, vamos, yo que crecí, con la Lega era totalmente diferente a lo que aquello en lo que Salvini en lo que la transformó y la levantó electoralmente, la convirtió en un partido, bueno, que aspiró a la hegemonía. Veremos cuál es el destino de este buen señor, que lo trataremos cuando hablemos de Meloni, que creo que merece la pena hablar antes de ella de cuál puede ser el futuro, que es una figura distinta, la de Meloni. Aunque surja de las mismas condiciones y de un contexto, ella tiene otro bagaje, una veleta, no tiene una veleta moral ni política, sino que tiene una brújula muy clara, ¿no? Es quizá lo más sintomático de su trayectoria política, Jaime. Sí. Giorgia Meloni, como comentaba antes Dani, que Salvini no cambió nunca de partido, pero sí de ideas. Nosotros lo decimos en el libro que ella nunca cambió de ideas, pero estuvo en 4 partidos distintos. Es decir, o sea, Meloni a día de hoy, a pesar de que es relativamente joven para ser política, es una encarnación de lo que es la derecha radical y la derecha posfascista italiana. Ella entra a militar en todavía el movimiento social italiano, en las juventudes, que se llama el Fronte de la Gioventù. Luego, un par de años después de que entre a militar, se convierte el movimiento social italiano en Alianza Nacional, que es este giro un poco moderado que tiene de la mano de Gianfranco Fini Alianza Nacional, que trata, por así decirlo, de quitarse despojarse de los rasgos más fascistas que todavía le quedaban a un partido que efectivamente fue creado por gente que era partidaria de Benito Mussolini. Y estos, pues con la transición a Alianza Nacional, se despojan de ellos y de hecho, bueno, incluso si uno escucha hablar a Gianfranco Fini, etcétera, el propio Fini va a lo largo de los años teniendo él un giro moderado que va incluso más allá de su partido y bueno, pues era una persona que a pesar de pues tener las ideas que tenía, era bastante educada, de modales, es decir, no parecía para nada una persona exaltada, de la misma manera que, por ejemplo, que Umberto Bossi era una persona exaltadísima, tanto en sus formas como en sus contenidos, como en todo. Y se ve que el talante de Fini era muy distinto de Bossi a pesar de las ideas. Y bueno, Meloni acompaña en este giro a su partido, a Alianza Nacional. De hecho, en aquella época ella logra ser presidenta de las Juventudes de Alianza Nacional, que seguía teniendo un poder, un partido bastante fuerte, con bastante militancia, y además encima ser secretario de Juventudes en Italia no es un cargo menor en absoluto, y ella lo consigue. De hecho, en el libro, ahora no me voy a detener mucho porque hay que avanzar un poquito más rápido, pero esta parte la tratamos en el libro más extensamente y es muy curiosa ver cómo cambian las alianzas dentro de la derecha italiana a lo largo de los años. Y bueno, pues ella sigue aquí con Alianza Nacional, también acompaña a su espacio político cuando se integra en el Pueblo de la Libertad con Silvio Berlusconi, tercer partido ya, el Pueblo de la Libertad, y luego cuando hay esta ruptura entre primero Gianfranco Fini, que abandona el Pueblo de la Libertad para formar un partido no de derecha radical, sino de una derecha más moderada todavía, más centrista, cuando Gianfranco Fini abandona el Pueblo de la Libertad y Berlusconi ignora completamente a los sectores de Alianza Nacional que estaban metidos en su partido, ella decide con estos sectores que habían tenido un abandono doble, primero el de su líder y secretario general, Gianfranco Fini, que les había llevado a este giro moderado dentro del Pueblo de la Libertad, y luego el segundo desengaño con el que era su líder en aquel entonces, Silvio Berlusconi, que no hace caso a estos sectores del partido y que básicamente es una figura tan personalista que solamente
tiene espacio para sí mismo, pues en este momento ella abandona el Pueblo de la Libertad junto con unos cuantos exmilitantes de Alianza Nacional y funda lo que es hoy Fratelli Italia en 2013, con lo cual 4 partidos de Meloni que, sin embargo, a pesar de este viaje, ha cambiado bastante poco de ideas y es algo de lo que ella se jacta completamente, de ser una persona recta, de ser una persona que nunca cambia de ideas. De hecho, hay una frase que también citamos en el libro y que menciona Guido Crosetto, que es un colaborador muy estrecho de Giorgia Meloni, que dice que Fratelli d'Italia es un partido aburrido, porque dice siempre las mismas cosas, que no va a cambiar de opinión, que no va a tener ningún giro ni nada inesperado, que es aburrido. Y esto, al final, en un país tan divertido como Italia políticamente, parece paradójico que ahora esté triunfando precisamente un partido que se dice aburrido, porque a priori parecería que encaja bastante poco pues, con la política y con la idiosincrasia del propio país. Pero precisamente ahora está pues, en una época de bastantes incertidumbres con la crisis sanitaria y tantas otras cosas más, parece que está obteniendo sus réditos, Claro. aburrimiento del que Giorgia Meloni y la gente que pertenece a su espacio dice tener, porque como ellos dicen, llevan diciendo las mismas cosas desde hace décadas. Nos comentan en el chat si se podría parecer en algún sentido a figuras tipo, yo creo que es un poco errado el tiro, ¿no? Tipo Rosa Díez, Toni Cantó, de ese cambio de partidos, pero claro, primero, aplicar cuestiones de la política italiana fuera de Italia siempre es complicado, pero es que el transfugismo en Italia no se penaliza mucho, quiere decir que los jugadores pasan del Inter al Milán y del Milán a la Juve y los políticos cambian de partido. Absolutamente. Los italianos se lo toman con filosofía. Esta legislatura creo que un quinto de los diputados y senadores italianos han cambiado de partido. Eso es increíble, eso es increíble. Oye, pero bueno, esa la flexibilidad que te da para conseguir mayorías en el Parlamento italiano, eso es tremendo. Que tampoco, Y si lo arranche. Claro. En fin, yo creo que esto nos lleva a avanzar, pero antes quería hacerte una pregunta, Jaime, o bueno, a quien quiera de los dos, porque me parece una usurpación de un nombre que para los de mi generación es épico, que es Atreyu. Atreyu es un personaje de la historia interminable y es un ser noble que va con su caballo y que ayuda a Bastian, creo que era el protagonista, y esta señora tiene una cosa que se llama Atreyu. ¿Qué es eso? Y porque está siendo importante a la larga el evento. Muy importante. Sí, bueno, pues Atreyu es un evento cultural de la derecha italiana que se crea a finales de los 90, principios de los 2000, ahora mismo no me acuerdo, por las juventudes de lo que es en aquel entonces Alianza Nacional. Esto está ligado directamente con las propias juventudes del movimiento social italiano, porque aquí hay que señalar que el universo cultural de la derecha italiana es vastísimo y tiene incluso referencias, pues eso, que nos resultan a veces chocantes. Por ejemplo, aparte de Atreyu, este personaje de la historia interminable que lucha contra la nada, también está, por ejemplo, toda la literatura de Tolkien, que es una referencia muy constante en la derecha radical y ya lo era en la extrema derecha italiana, porque de hecho, como decía, que este tema de los eventos culturales está ligado con el movimiento social italiano de antes, porque las juventudes del movimiento social italiano tenían lo que llamaban los campi hobbit, los campus hobbit, que organizaban en verano y que también eran como una especie de suerte de, pues bueno, de campamento medio político, cultural, etcétera, en la que, bueno, pues formaban a sus cuadros y pues organizaban distintos actos, etcétera. Y bueno, Atreyu no es tanto un campamento, por así decirlo, sino como una especie de evento pues donde hay conferencias, donde hay debates, etcétera. Y es curioso porque escapa mucho, lo mencionamos también en el libro, que escapa mucho del típico evento autorreferencial que suelen tener por lo general los partidos políticos, donde invitas tanto a líderes como a artistas e intelectuales que son de tu cuerda a que pues bueno, pues debatan entre ellos sobre el futuro del espacio o sobre determinados temas. Y es que este Atreyu, que como digo empezó a rodar a principios de los 90 a finales de los 90, a principios de los 2000, ha seguido avanzando
creo que tuvo parón unos cuantos años, ahora mismo no lo recuerdo, y luego sigue teniendo lugar en la actualidad. De hecho, en estos últimos años han pasado por allí desde Víctor Orbán, Abascal, distintas figuras de la derecha radical, pero también han pasado figuras de otros espacios políticos. Pasó Conte cuando era primer ministro, y de hecho, en el año 2008, por ahí, Fausto Bertinotti, líder de Rifondazione Comunista, pasó por allí a tener un debate con Gianfranco Fini, si no me equivoco. Lo cual, pues bueno, fue criticado por determinados sectores de la izquierda y marcó este debate allí, pues una especie de precedente para que, bueno, figuras de otros espacios políticos pues acudieran allí a debatir sobre distintos temas, etcétera. Con lo cual, pues tiene al final una dimensión que, aparte de, bueno, de invitar a figuras internacionales, etcétera, a escala nacional no es pues un Vista Alegre de Vox o unas fiestas del PC en las que solamente pues van los tuyos, a lo mejor organizas alguna charla o algo así, sino que tiene como un punto un poquito más de dimensión nacional que han conseguido a través, bueno, pues de ir invitando a gente de otros espacios, etcétera. También fue Walter Veltroni, que era alcalde de Roma. Y bueno, en el libro lo desarrollamos un poquito más, que hay también otro punto muy gracioso, pero es que no me quiero extender más, que son que ellos se dedicaban a gastar bromas o a trolear a algunos de los invitados, pues haciéndoles preguntas trampa, preguntándoles por un barrio que no existía, Veltroni, o sobre un disidente político que tampoco existe, tal, y bueno, pues hay algunas respuestas y algunas situaciones graciosas que Meloni cuenta en su biografía y que si no os la queréis leer en italiano, pues también podéis leer en nuestro libro, que lo resumimos, y en castellano, para los que no seáis italoparlantes. Bueno, vamos a ir avanzando. Yo había avisado a Edu que igual hoy un poco más de una hora no podía evitar consumir, porque yo creo que nos pasa un poco a los que seguimos la política italiana, que es muy divertido contarla. Aunque cuidado con la española, que está amenazando con pasar por la derecha a la italiana. Aunque yo creo que hay algunas cosas que siguen siendo más surrealistas en la otra península, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir avanzando. Quería preguntaros si son vasos comunicantes los partidos, que hay transmisión de votos, esta debilidad de Salvini, que al que parece que de repente todos esos bandazos empiezan a pasarle factura, que es una lección política interesante si es que esto se consuma. ¿Creéis que esto va a fortalecer irremediablemente al partido y la figura de Meloni, o puede resurgir este hombre que ya estábamos hablando antes, que anda borrando tweets con la camiseta de Putin? Que parece una tontería, ¿no? Después de todos los bandazos que ha pagado, de pasar uno más, pero puede ser, está pasando algo muy gordo, y es muy gordo, y puede ser, no sé si la puntilla para un político que mostraba ciertas debilidades o no sé cómo lo veréis. A ver, vasos comunicantes por supuesto que hay. O sea, negarlo yo creo que es absurdo. Ahora bien, los dos partidos protagonistas que ocupan esta charla son totalmente distintos, como ya llevamos diciendo esta última hora. ¿Vasos comunicantes hay? Sí. ¿Pero por qué? Porque cuando surge el movimiento 5 estrellas, digamos que es como un entente extraño que no sabemos todavía muy bien ni siquiera a día de hoy cómo definir, que cuando estallan estos últimos años, esos votos se van esparciendo. Unos se van a la izquierda, otros se van a la derecha, principalmente a la derecha, primero Salvini y luego Meloni, y el alzamiento de Salvini, perdón, la crisis de Salvini coincide con el alzamiento de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Pero como digo, son totalmente distintos. Yo entiendo que a veces, sobre todo en los medios de comunicación, se pintan como las dos derechas radicales o las dos ultraderechas, pero son totalmente distintos, ¿no? Como digo, una viene del postfascismo y otra viene que no lo he contado y debería haberlo hecho, viene de un partido que es etnorregionalista, que surge en los años 80 y surge primero con cierta ambición, primero moderada y luego desmedida de autonomía fiscal y política, primero fiscal y luego política, es decir, lo que surgen pequeños partidos regionales en la Lombardía, en el Véneto, en el Piamonte, que lo que exigen es mayor autonomía. Lo que dicen es, oiga, nosotros nos echamos a nuestras espaldas Italia, porque somos los productores, somos los industriales, somos el mediano y la gran empresa, y por lo tanto lo que queremos es tener mejores reglas fiscales, queremos tener un trato más preferente, ¿no? Pero surge, digamos, con una connotación claramente de crítica a la élite romana, que además esto está
digamos, por eso digo que ya existía el germen de la derecha radical populista en los 80, pues porque surge con un discurso muy antirromano, muy antisur de Europa. Si bien ahora el enemigo es el inmigrante, antiguamente, en los años 80-90, el enemigo era interno, que era la élite, el establishment político, que se identificaba con la capital, que era Roma. Esto va modulándose, o mejor dicho, va intensificando en sus reclamaciones hasta que llega un momento, como he dicho antes, en el 97, que se convoca un referéndum y se convoca también un parlamento imaginario que se queda ahí. Y después de 10 años, 15 años de reclamación, autodeterminación e independencia, llega Salvini y lo que ve es que claramente la bala de la independencia es de fogueo, ya no opera, no tiene ningún tipo de eficiencia ni de eficacia. Y mirando el ejemplo de Francia, él lo que intenta es, una vez que llega a las riendas del partido, nacionalizarlo. Y que de tal manera que el lombardo vota al partido, lo puede hacer también el siciliano. Eso lo hace en una primera fase criticando a la Unión Europea. Su estrategia es el Italexit, vámonos de la Unión Europea. La Unión Europea de hecho la llama la Unión Soviética Europea para intentar coger ese germen, ese ADN anticomunista italiano. Lo que ocurre es que esto le da réditos, pero rápidamente ve que en el 2017, hace ya justo se va a cumplir ahora 5 años, Marine Le Pen pierde las elecciones en Francia y los principales análisis que se hacen en la época apuntan a una crítica desmedida de la Unión Europea. Por cierto, una anécdota muy interesante. Justo antes de que pierda las elecciones en Marine Le Pen, cuando Salvini era el payaso de la tele, organiza un tour italiano, que es el Basta Euro Tour, que va con un autobús y va con una caravana criticando a la Unión Europea, y uno de sus performances es acudir a Florencia vestido de obrero y empezar a precintar los monumentos de arte que hay en la calle y poniendo carteles de si quiere quejarse, acuda a Merkel. Bueno, pues este tipo de performance era muy habitual entre el 2014 y el 2017. Cuando pierde Le Pen las elecciones, lo que él ve es una necesidad, otra vez, de ir cambiando de nuevo el partido político para seguir creciendo y no chocarse con ese muro con el que se ha chocado Le Pen. Y ahí lo que encuentra es el hueco de la crisis de Berlusconi, que para quien no lo sepa, a Berlusconi le echan del poder en el 2008, si no recuerdo, no, 2008, sí, en el 2008 con la crisis, le echan del poder, llega Mario Monti, que es el tecnócrata más famoso de los últimos años, que es el que se encarga de aplicar las medidas europeas de recortes. La austeridad, recortes en sanidad, en educación, sobre todo en pensiones. Que hay una ley muy famosa que es la ley Fornero, que todavía sigue vigente en Italia y que es una baza muy importante para todos los partidos políticos, sobre todo los antisistema. Y Berlusconi apoya, el partido de Berlusconi apoya a Monti. Entonces, Salvini ve que ese apoyo, digamos, va a generar una crisis en el centro derecha italiano. Entonces, como no le ha servido ser el outsider, o no le basta con ser el outsider, ve la necesidad de liderar por primera vez en toda la historia el centro derecha italiano. Se sucede una serie de protestas contra Monti, luego contra Renzi, y él las intenta abanderar. También está por ahí Giorgia Meloni ya andando. También Casa Pound, que es una organización claramente fascista y que sigue vigente y que ha protagonizado el asalto al sindicato más reciente en Italia. Y empieza a cambiar, por ejemplo, el nombre, empieza a cambiar el color. El color de la Liga Norte era el verde, de la Padania, pasa a ser el azul, que es el color de la derecha. Ya no se llama Liga Norte, sino que es ahora la Liga. Ya su lema no es la independencia, sino que ni siquiera es basta euro, sino que es vete a casa Renzi, vai casa Renzi o ese tipo de símbolos. De tal manera que se presentan las elecciones del 2018 con una fuerza considerable y consiguiendo el admirado sorpaso que otros no han conseguido en Italia con Berlusconi. Y creo que me he perdido porque la pregunta ni me acuerdo. No, pero bueno, es como yo tenía miedo que se os estuviera haciendo tarde, me gusta que te enrolles, porque además esto es verdad que al no haber ahondado en la figura tanto de cada uno de ellos,
quizás no se entendía, y es muy Claro. interesante, ¿no? Cómo transformar el enemigo, o sea, la transformación de la liga es clave en todo este proceso. La pregunta era si ahora que su figura se tambalea, entre otras cosas, merced a todos estos cambios, Sí. y casi como queráis, pero puede retomar también Jaime, si ahora esto lo va a capitalizar con toda seguridad Fratelli, es decir, Meloni, que da impresión de ser la principal, no sé si diría única oposición que queda en Italia. La única. Y eso, claro, es una situación que, bueno, ya vamos acercándonos a algunas reflexiones finales sobre España, pero ¿qué futuro le auguráis a Salvini y Meloni? Bueno, pues esto yo no me acuerdo ya si nos lo preguntaron en la presentación o a lo mejor en otro Twitch, en otra entrevista, pero creo que coincidimos los dos que a Meloni le queda mucho tiempo en la política italiana, salvo que haya algún fenómeno inesperado. Creemos que le queda mucho tiempo en la política italiana. Salvini, yo tampoco me atrevería a decir que tenga las horas contadas ni nada por el estilo, pero está claro que desde hace mucho tiempo Salvini cotiza muy, muy a la baja. Fruto también como señalabas, pues estos cambios de opiniones y tal. Y bueno, por ejemplo, el caso de de Putin, con todo lo que está pasando en Ucrania, que circulan por redes sociales fotos de Salvini con una camiseta con la cara de Putin, pues bueno, pues es otro ejemplo más que muestra estos bandazos y que al final, pues claro, pues hacen que se desgaste el personaje y que pierda credibilidad. Es decir, el otro día ponía Salvini un tuit diciendo que no me acuerdo dónde se había acercado, no sé si a la embajada de Ucrania o a donde fuera, a mostrar su preocupación por el tema y a dar su apoyo al pueblo ucraniano, etcétera. Y claro, todas las respuestas te metías a verla y eran todas la foto de Salvini en la Plaza Roja, con la camiseta de Putin, tuit de Salvini diciendo que Putin es maravilloso, foto de Salvini, o sea, todo cosas pues que muestran otro bandazo más al final que, pues eso, que al final resta mucha credibilidad. Un periodo que fue clave para esta pérdida de credibilidad fue la pandemia. Que claro, una época en la que en Italia que la pasó más dura que nosotros aquí en España incluso, y eso que lo pasamos muy mal aquí, pues claro, cuando están muriendo mil personas al día durante semanas, pues claro, que te venga una persona y te diga, hoy todo tiene que estar cerrado y el virus chino es muy peligroso. Al día siguiente hay que abrir el comercio porque es que si no nos morimos de hambre. Y al día siguiente no, hay que cerrar todo porque no sé qué. Esta fue la tónica que siguió Salvini durante la pandemia, con una serie de performance y de cosas que además no se vieron muy bien. Organizó como una especie de encierro con sus diputados en el Parlamento, que eran cosas como que no venía a cuento en un momento en el que pues, estaba pasando muy mal, etcétera. Y bueno, pues que de nuevo es esta serie de cosas que hacen que al final pues pierda mucha credibilidad y que le están pasando factura, evidentemente, sobre todo porque, claro, ahora tiene una adversaria que aunque viene, como hemos dicho y como bien ha contado Dani, de una trayectoria, de una familia política muy distinta, pues bueno, que a día de hoy ocupa un espacio político muy, muy, muy parecido al de Salvini, es decir, porque claro, a Salvini, por ejemplo, en las elecciones europeas le llegó a votar casi un 40% de gente, es decir, o sea, aquí hay gente del norte de Italia, pero aquí hay gente de otras muchas latitudes. Salvini se sacó unos resultados excelentes en regiones del sur, en regiones del centro del país, es decir, aquí hay gente muy diversa, de muchas sensibilidades y que no necesariamente tiene que comulgar con lo que es la Liga Norte inicial. Y claro, pues esta gente al final pues es mucho más permeable a poder y votar ahora a un partido de Giorgia Meloni. Con lo cual, en ese aspecto, yo creo que los vasos comunicantes entre ambos son claros. También es cierto que lo que nos pasa a todos los politólogos con Meloni es que por ahora ella no ha tenido una prueba electoral de verdad. Ha tenido elecciones regionales, donde siento que Fratelli pues, sacó buenos resultados, pero son siempre elecciones que siguen a lógicas territoriales y muy distintas a lo que son las elecciones fuertes, que son las elecciones parlamentarias y que todavía no han sido, porque claro, las últimas fueron en 2018, que fueron estos buenos resultados de Salvini que señalamos, y en los que Fratelli tuvo tan solo un 5%. Con lo cual, por así decirlo, en los sondeos y en los datos que nos van llegando sí que se pueden ver ciertas cosas, pero
por ahora no hemos podido ver de verdad, en unas elecciones de verdad, quién está votando a Meloni, si verdaderamente esta gente está con Salvini y ahora vota a Meloni, y un montón de cosas que, bueno, pues que al final, hasta 2023, bueno, salvo que haya adelanto, no podremos saber. Nunca se sabe con Italia. Por ir yendo ya más hacia el final, bueno, al final vemos cómo en cuanto Salvini se ha acercado más al poder, yo no sé hasta qué punto, si vosotros veis a Meloni a la derecha de Salvini, claramente, pero bueno, en ciertos temas, al final los temas que están en el tapete, encima del tapete y que utiliza la derecha italiana son los ya conocidos: seguridad, inmigración, todas estas cuestiones, cuestiones culturales sobre el feminismo, el ecologismo, todas estas cosas. Y no sé hasta qué punto, porque hay un momento que os referís a que, claro, que enfrente la izquierda, que me parece honrado mencionarlo brevemente, a lo que se ha limitado es a ese antifascismo meramente retórico, creo que os referís. Claro, yo creo que aquí ya estamos pensando también en clave nacional española, que es un poco un proceso muy similar al que estamos viendo aquí. Y quería preguntaros, que tendréis los datos frescos, si en el caso de Italia, que esta es la pregunta que nos repetimos una y otra vez, la clase trabajadora ya ha comenzado a votar claramente a la derecha radical, porque es un debate abierto, ¿no? Si esto está empezando a pasar o no pasa en España, si pasa en ciertas zonas, si no. Esto en Italia está pasando. ¿Creéis que puede llevar a estos dos partidos en tándem o a uno de ellos al poder? Ya sé que es imposible adivinar en Italia, pero bueno, ¿qué opináis al respecto? A ver, con los datos que tenemos así en la mano y que con los que trabajamos el libro, la izquierda italiana es una izquierda administrativa. Es como se conoce comúnmente, ¿no? Es la izquierda que administra y por lo tanto es una opción política que va al alza cuando la percepción de la ciudadanía italiana cree que los problemas no son demasiado graves, los que existen. Puede haber problemas, pero no existe una coyuntura de crisis, una coyuntura de hay que decidir algo rápido porque si no nos vamos a pique. Entonces, en estos momentos es cuando el Partido Democrático, la izquierda administrativa, pues gobierna, va todo bien, etcétera, ¿no? Fue la época de Enrico Letta, del primer Matteo Renzi, y parece que puede ser la época de esta que empieza a inaugurarse con el gobierno de Mario Draghi, ¿no? Que es una época en la que hemos dejado atrás la pandemia, hemos dejado atrás la crisis financiera y podemos intentar volver a la época un poco más dorada. ¿La clase obrera vota a la izquierda en Italia? Si por izquierda no entendemos esta izquierda administrativa, desde luego que no, porque el Partido Democrático, como he dicho antes, es un partido que se forma por los sectores más moderados que venían antiguamente del Partido Comunista Italiano, que luego fue cambiando de partido, etcétera, y por una parte muy significativa de antiguos progresistas conservadores o progresistas católicos de la democracia cristiana. Por lo tanto, ya de por sí está marcado por ese sesgo o esa marca de nacimiento de origen. Y además, de hecho, se conoce al Partido Democrático como el partido de CTE, o sea, como el partido de las CTE, que en Italia, no sé si alguien que no haya estado ahí lo habrá visto, son señales que están por todos los centros de las ciudades, porque los centros de las ciudades tienen tráfico restringido, ¿no? Entonces la CTE es zona de tráfico restringido. Y por lo general son personas que, pues, de profesiones liberales, socioeconómicamente muy acomodados, y son estos los que votan principalmente al Partido Democrático. Es el partido de los liberales, de las clases liberales. Hasta ahora, las clases más pauperizadas, que no quiere decir clase obrera tradicional de mono azul, etcétera, votaban al momento 5 estrellas. Hasta hace muy poco, que son los últimos datos oficiales que tenemos del 2018 y el 2019, generales y europeas respectivamente. ¿Dónde están votando ahora mismo esta gente? Repito, son datos muy provisionales porque no ha habido elecciones, como ha dicho antes Jaime, y Fratelli y la Liga Norte no han tenido pruebas de fuego desde entonces. Pero una parte importante está votando a Fratelli, una parte importante todavía vota al momento 5 estrellas, sobre todo los pauperizados más jóvenes, y los pues los más obreros de simbología obrera tradicional a la Liga Norte, a la Liga de Salvini, perdón. Entonces, estos son los datos que, repito, en un año y medio pueden cambiar radicalmente. También es cierto que está sobre representada porque son los partidos que más voto acumulan.
Si nos vamos a los partidos más minoritarios como los descendientes de Refundación Comunista o el intento que hicieron de Podemos de Sinistra Italiana, obviamente tendrán una cierta representación de clase obrera, pero no es significativa porque tienen un porcentaje de voto muy, muy, muy escueto. Sí. Así que más o menos ese es el panorama italiano actual. De hecho, por matizar, por añadir una cosita más, cuando haya elecciones y podamos ver la prueba de fuego, será muy interesante ver el tema de la clase trabajadora y será muy, muy interesante ver el tema de las mujeres. De si las mujeres están votando a Giorgia Meloni más de lo que suelen votar a la derecha radical. Veremos si lo consigue porque desde luego que ella, a diferencia de otras tantas derechas radicales, apela muchísimo, es un tema en el que pone muchísimo énfasis y bueno, habrá que verlo si da sus frutos o si no da sus frutos. Esa es la principal diferencia con Salvini, de hecho, porque programáticamente, más allá de sus orígenes tan diversos que hemos comentado anteriormente, son partidos que proponen cosas muy, muy similares, pero el papel de la mujer es bastante distinto entre los dos. Bueno, pues yo creo que ha quedado un panorama genial. Me gusta que llegamos a esa conclusión, ¿no? O sea, Meloni, como buena política italiana, parece que vuelve a ir un paso por delante, ¿verdad? Es decir, cuando todas las derechas radicales están hablando de según qué cosas, ella ya está intentando abrir la veta del voto femenino que parece que en otros países cuesta. Y al final, pues la política italiana es ese laboratorio en el que a veces las cosas explotan, otras surgen mezclas que luego se exportan. Así que siempre hay que estar pendiente de lo que ocurre por allí. Y nada, agradeceros mucho que hayáis venido a contarnos todo esto. Queda mucho por tratar del libro, sobre todo la parte más central, que es la que fuimos más rápido y que la gente se lo compre, que lo disfrute. Y nada, hasta la próxima, dado que venís tanto por aquí. Pues... No será dentro de mucho, ¿no? Seguro que no, ya os llamará Edu para alguna intervención de estas de politólogos, estas cosas vuestras que comentáis. Nada, muchísimas gracias, ha estado genial, ¿eh? Yo lo he pasado pipa. Muchas gracias a ti, Víctor. Sí, un placer venir siempre. Venga, pues nada, un saludo a todos y también a los que nos estéis viendo en diferido. Hasta la próxima. Hasta luego.